Buenas tardes. Vamos a iniciar ya con el tercer panel denominado Retos del diseño tecnopedagógico en el contexto actual. Para ello contamos con la participación de la doctora Adelaida Flores Hernández, del doctor Gerardo Hernández Rojas y del doctor Gregorio Hernández Zamora. Buenos días o tardes. Antes que nada, pues quiero agradecer a la doctora Frida Díaz por la invitación a este evento. Bien, yo he estado escuchando desde ayer en algunas de las presentaciones de hoy, pues muchos elementos teóricos alrededor de las nuevas tecnologías y sus usos educativos. Yo voy a presentar principalmente la experiencia, una de las experiencias que yo he tenido como docente en mis propios diseños que he realizado siendo profesor, en particular de un curso que se llama Expresión y Diseño Digital, que forma parte de un diplomado en ambientes virtuales y objetos de aprendizaje que se da en la UNAM. Voy a hablar de dos aspectos principalmente: los retos educativos y los diseños pedagógicos. Por retos educativos, pues sí, el primero es que funcionen las tecnologías. Desde el punto de vista de las teorías pedagógicas y del aprendizaje, uno puede hacer una lista enorme de todos los aspectos, como los contenidos, los métodos, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en por lo menos 20 años que llevo como docente, principalmente en educación superior en distintas instituciones, yo he identificado tres problemas centrales en relación con los estudiantes. Y los estudiantes muchas veces han sido maestros. Los tres problemas centrales que yo busco abordar en mi docencia, no importa si estoy dando clases de sociología, sociolingüística, de pedagogía, etcétera, es la timidez, la casualidad y la cantinflez. ¿Qué significa? Que aquí en México yo me he encontrado que muchísima gente, me atrevería a decir que más del 90% de los mexicanos, dicen de sí mismos que son gente tímida, que son gente de pocas palabras y muchas sonrisas. En el ámbito educativo eso es fatal, porque el aprendizaje se demuestra principalmente hablando, expresando las cosas, y si tú no tienes muchas palabras, no hay manera de que los otros sepan que sí sabes algo. Y también la actividad de pensar, en sí, pensar, requiere el uso del lenguaje de manera amplia. La casualidad significa que en muchas historias de vida, en narrativas y hasta en participaciones de los estudiantes en la clase, aunque se esté hablando de otra cosa, siempre aparece la frase de que yo estoy aquí por azares del destino. O sea, yo no elegí, yo no decidí, yo no hice cosas en mi vida para llegar aquí. Estoy aquí por azares del destino. Eso aparece también, por lo menos en el 80% de las historias personales que he conocido. La cantinflez significa que en México predomina una manera de hacer las cosas, podríamos decir, incoherente y desorganizada e improvisada. Eso en parte se expresa en el lenguaje. Cantinflas es el símbolo de la cantinflez, de ahí viene la frasecita. Pero se refiere a todo, sobre todo en el caso de la lengua escrita o de la escritura, cuando a los estudiantes se les pide que escriban algo, una de las cosas que uno ve como lector de esos trabajos es un caos total. Textos que muchas veces no tienen pies ni cabeza, que no sabes hacia dónde van o no van a ningún lado, que no parecen tener una lógica, una organización pensada. Entonces, ¿hacia dónde apunta, por lo tanto, pues las cosas que quiero hacer es a formar un sujeto que sea expresivo, que sea un agente intencional, con intencionalidad, y una persona que diseñe lo que dice o hace. Bueno, entonces en este curso en particular, que se llama Expresión y Diseño Digital,
voy a hablar de 3 conceptos que están detrás de las actividades que yo he realizado: expresión, rediseño y affordances, que es una palabra en inglés, ahorita la explico. Expresión, bueno, la primera idea central es que uno no puede enseñar y no puede crear realmente un ambiente de aprendizaje si la gente que ahí está no se expresa. No se puede si solamente están escuchando, sentados, mirando al maestro, etc. Expresión, yo lo relaciono con el significado de expresión. Necesitamos que la gente salga de su prisión interna, de ese mutismo que tiene, que la gente aprenda a hablar por sí mismo, encuentren su propia voz, algo que decir y decirlo a su manera, y que pasen de ser espectadores a actores en la educación y en la vida en general. Una de las actividades que realizamos en este curso y en otros es lo que se llama narraciones digitales. Seguramente ya las conocen, las han oído. Aquí tengo un ejemplo, solamente para que no quede en abstracto. Estaba pensando en cómo realizar mi narración digital para cumplir con mis tareas del módulo de expresión y diseño digital. Expresarme no me cuesta mucho trabajo. Hace algunos años, cuando estaba completamente sumergido en la depresión, hablar de lo mal que me sentía era la única manera de salir a flote. Así que escribía poemas que no llegaban a ningún lado y cuentos que no tenían principio. Lo único que buscaba en eso era la manera de acabar las cosas. El problema era cómo ilustrarlo. Después de una minuciosa revisión de mis archivos, de mis documentos, después de pedirle a amigos y familiares que pudieran conseguirme, facilitarme algunas fotografías de épocas específicas, de tiempos oscilantes, de una vida tintineante, me di cuenta que a lo largo de estos 20 años lo único que busqué fue el olvido. Bueno, son 2 fragmentitos de 2 historias digitales. Yo puedo decir aquí que como profesor, para mí el reto principal, el problema fundamental no es el tecnológico, enseñar cómo producir un audio, cómo ponerle video, cómo editarlo. Podría decir que esa es la parte fácil. Lo que es más difícil es generar el texto, el discurso, lo que la persona va a decir y que sea algo auténtico, que sea algo que realmente piensa, siente, y que además esto se diga de una manera coherente, ordenada, que tenga algún sentido. En el primer caso, la chica Ivonne narra un fragmentito de lo que pasa por su cabeza cada día cuando va de su casa a la escuela, en particular cuando va por el transporte público. En el caso de Julio César, él habla de sus problemas emocionales y de que para poder hacer una historia digital se dio cuenta de que no tenía fotografías de él mismo en sus álbumes, no tenía con qué ilustrar. Bueno, entonces el punto o el concepto del diseño. ¿Diseño qué significa? Bueno, aquí hay 2 definiciones breves. Una,
Diseño es simplemente el arreglo de las partes con un propósito. No importa si vas a hacer una casa, un camellón, un auditorio, un texto, un ensayo, una tesis. Tienes que acomodar las cosas de manera que tengan un propósito. Otra definición es: diseño es la acción de prefigurar conductas, procesos y artefactos. Es decir, pensar antes de hacer las cosas, imaginarlas en tu mente, cómo deberían ser para que sea efectiva, funcional, entendible para quienes está dirigida. Ahora, yo uso también el concepto de rediseño en el sentido de reutilizar. En particular, en el caso del lenguaje, nosotros esperamos en el sistema educativo que los alumnos inventen el discurso. Eso es lo ideal, pero muchas veces es difícil y en muchos casos es innecesario porque los discursos ya están inventados. Entonces es necesario reutilizarlos. Es como las casas. No se inventa una casa, solamente haces tu casa cambiándole un poquito a los diseños que ya existen. Bueno, diseñar también tiene un sentido de significar y resignificar. La palabra misma, en inglés diseñar se dice design, que se puede dividir en design, signo es signo, designo, designar, o significar. Es curioso e interesante. Diseñar es significar, dar un significado intencional. Rediseñar es resignificar. Entonces, yo he hecho muchas actividades didácticas utilizando este concepto. Este es solo un ejemplo. A partir de una exposición fotográfica en un sitio web que se llama Zone Cero, hay una exposición que se llama 8 vidas. Ahí se cuentan historias de individuos de distintos países. Uno de ellos es Silvia, que vive en Uganda. De Uganda, el texto original que aparece en ese sitio dice: Silvia es una rareza en la villa de Cambodia, en Uganda. Tiene 15 años y no tiene hijos, y más raro aún, tiene un compañero que acepta cuidarse. Cuando los estudiantes tenían que agarrar ese texto, que es como un párrafo, y reescribirlo poniéndole su contenido. Entonces, por ejemplo, Ismene dice: Ismene es mexicana y vive en Naucalpan. Tiene 26 años y no tiene miedo. Más raro aún, tiene preguntas. O Abraham dice: Abraham vive en Naucalpan, tiene 24 años, no tiene hijos ni está casado. Más raro aún, es de los pocos que no desea casarse ni tener hijos. En el texto de Silvia, en otra parte dice: su voz es muy suave, habla bajito y ríe poco. Un alumno dice: su voz es escasa, habla poco y ríe mucho. Aarón. Ismene dice: su voz es muy fuerte, habla poco y ríe relajadamente. Bueno, esos de paso son unos ejemplos de los muchos que he visto donde los alumnos dicen que hablan poco y ríen mucho. No lo invento yo. Entonces, en este caso, el objeto original es una estructura sintáctico-semántica. ¿Por qué sintáctica? Porque es una redacción ya hecha, está bien hecha, tiene coherencia, está bien hecha la puntuación, y ellos solo reescriben ese párrafo usando esa estructura. Y es semántica porque provee varios temas de los cuales hablar. Por ejemplo, la edad, de qué cosas tiene miedo, de no que tiene miedo, algo que sea raro, subir, etc., ¿no? Otros ejemplos son, por ejemplo, a partir de un libro que se llama Niños como yo, que está aquí a la izquierda, la portada, y luego la imagen de abajo es una página dentro de ese libro. En ese libro cada página contiene un niño de distinto país del mundo, con fotos de objetos de su vida cotidiana, por ejemplo, un plato de lo que come, su mochila de la escuela, juguetes, su cuaderno, su casa, algún objeto personal significativo, y con pequeñas descripciones. Entonces los alumnos tenían que hacer como si fuera su página dentro de ese libro. En este caso, la tarea involucraba usar un editor de imágenes para recortar fotos que ellos ya tienen, quitarles el fondo, sacar el objeto y aislarlo y ponerlo sobre un fondo blanco, y ponerle pues texto y hacer también un diseño gráfico mínimo, que se vea una organización, que se vea bien visualmente
pero que además de todo eso que es la parte técnica, que muestre un retrato, una representación de sí mismo para otros, que son muy interesantes estos textos. Otro ejemplo parecido es a partir de un libro del escritor Roald Dahl, un autor famoso en la literatura infantil. Tiene ese libro que, velocidad regresas, al PowerPoint. Ahí. El librito que está arriba a la izquierda se llama D is for Dan, o sea, D es la letra con la que inicia el apellido del autor. Y es un libro autobiográfico en forma de diccionario. Todas las páginas contienen una lista de palabras significativas en la vida del autor, con pequeñas narraciones o evocaciones o descripciones. Entonces los alumnos tienen que hacer su guía a Z, yo así le puse, y ahí está el ejemplo de la de Aarón. Si le cambias, en una página él puso eso, en otra página viene, por ejemplo, Ale, y él pone guay, Aníbal, amigo y compañero de Aarón, aunque muchas veces el trabajo lo agobia, parece que disfruta la vida. Bueno, si le cambias un poco más, pues nada más para ojearlo. Entonces son una serie de palabras significativas en la vida de esta persona en particular, se llama Aarón, ilustradas con sus imágenes. Y esta es una actividad que ha resultado sorprendente porque a todos les encanta. Son súper explayados y ellos mismos se sorprenden de un montón de cosas significativas en su vida sobre las que nunca habían reflexionado. Podría decirse que lo que hacemos aquí es convertir en objeto de pensamiento lo que había sido solo objeto de experiencia y vida. Bueno, pasamos ya al PowerPoint. Bueno, voy a cerrar con este concepto, que es una palabra que no tiene una traducción realmente en español. Affordances es un derivado de un verbo en inglés, es afford, to afford, que significa como solventar. Cuando puedes pagar algo que es muy caro, dices I can't afford. Si no lo puedes pagar porque es muy caro, dices I can't, no puedo afford it, ¿no? Pero el concepto en sí se puede sintetizar en la frase de posibilidades de acción. ¿Qué significa? Que los objetos, en particular los objetos materiales, como una perilla de puerta, un botón o unas pinzas, posibilitan ciertas acciones. Tú ves una perilla como esa y automáticamente te sugiere la acción de girarla, ¿no? Tú ves un botón y te sugiere la acción de presionarla. Si ves unas pinzas, pues de apretarlas, ¿no? Si ves un cordón de la cortina, pues de jalar. Cada objeto sugiere ciertas formas de uso, ¿no? Bueno, esos son objetos materiales. El concepto es un concepto central en el diseño industrial, digamos, ¿no? Lo transferimos a los objetos simbólicos. El lenguaje, los textos son objetos simbólicos. Entonces, si yo lo que trato es de generar texto, palabras propias, por ejemplo, aquí tengo 3 ejercicios pequeñitos que yo me inventé. Uno se llama, me llamo fulano, soy adicto a, y hay que completar, ¿no? Entonces el alumno puso, me llamo Carlos y soy adicto a las carnitas. Se me escurre la baba de pensar en los taquitos de maciza, en un campechano con harta oreja y cuernitos. Podría cambiar con la mano en la cintura una ida al cine por unos parados de cachete y una Coca-Cola helada. Pero cada quien redactó sus párrafos así bien bonitos, que son adictos al fútbol o al que sea, ¿no? Otro es, me llamo fulano y confieso que. Me llamo Samuel y confieso que no tengo ni idea de qué escribir para este ejercicio y que espero no me pongan a leer frente a la clase. Bueno, yo como maestro, les digo, después de 20 años de dar clases, prefiero 1000 veces que me digan eso, a que no digan nada o a que copien el libro y me lo quieran hacer pasar por trabajo de ellos. Eso es lo que más gordo me cae. Así, que pongan un texto copiado y todavía tengan el descaro de ir a decir que merecían MB o 10. No, prefiero que me digas, no entendí ni papa de lo que dijiste en la clase. Pero entonces yo le digo, ¿por qué no hablas en la clase? ¿No? Bueno, otra
pequeño artefacto para afordear algo es mi relación con, ¿no? Entonces tienen que inventar mi relación con cualquier cosa en su vida y decir cómo es esa relación y por qué. Alguien puso, mi relación con el trabajo es autodestructiva porque me la paso todo el día sentada frente a la computadora y al final del día me duele la espalda y me arden los ojos. Y porque en ocasiones no soporto a mis jefes y casi no veo a mi familia. O sea, su vida es una ruina por las computadoras. Bueno, me voy a saltar ya aquí nada más para cerrar mi conclusión. Si tuviera yo que decir cuáles son los conceptos centrales que están todavía detrás de estos, está el diseño, intención y agencia. Intención porque significa la diferencia entre los seres humanos, teóricamente, y las cosas de la naturaleza o los artefactos, es que los seres humanos tenemos intención, ¿no? Un volcán cuando hace erupción no lo hace con una intención, es una fuerza de la naturaleza, es una reacción, es un proceso físico. Pero un humano cuando alza la mano o la baja, o abre la boca o la cierra, lo hace por decisión propia. Esa capacidad de decidir hacer o no hacer cosas es lo que en sociología y en psicología se llama agencia, sentido de agencia. Es algo que nos diferencia teóricamente de las cosas, que somos agentes de nuestras propias acciones. Bueno, eso es teórico, pero en la práctica mucha gente actúa como si fuera más bien objeto. Está esperando que los demás hagan cosas por él, que decidan por él, que le den órdenes, instrucciones, que piensen por él, etcétera, ¿no? Entonces, mi objetivo principal como maestro es desarrollar un sentido de agencia, que significa pasar de ser espectador a ser un actor y autor de sus pensamientos, palabras y acciones. Gracias.